¿Por qué tantos jóvenes debutan, son candidatos o destacan en fuerzas básicas, pero no logran consolidarse en el fútbol profesional? ¿Por qué no llegaron? ¿Qué condiciones necesita un talento para sostenerse? El talento se pierde por una combinación de factores: estructura deportiva, infraestructura, oportunidades reales, salud mental, entorno familiar, economía, lesiones, presión, cultura del éxito temprano, metodología de representantes, escolaridad y transición a la adultez. En México, miles de niñas, niños y jóvenes sueñan con llegar a la primera división. Algunos son vistos por visores, otros entran a fuerzas básicas, algunos debutan, pero debutar no siempre significa llegar. Existen futbolistas que fueron promesas a los 15, seleccionados juveniles a los 17, profesionales a los 20 y completamente anónimos a los 23. Hoy, en Lo Redondo del Fútbol, preguntamos: ¿por qué tanto talento se queda en el camino? El fútbol no solo se juega, se piensa, se vive y se cuenta. Analizamos el fútbol Desde perspectivas poco exploradas. historias, Negocio identidad. y comunidad. Radio UACJ y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presentan Lo Redondo del Fútbol con Elizabeth Dweckman. y Ramón Morales. Durante décadas, el fútbol latinoamericano ha romantizado la idea del talento espontáneo. El niño del barrio, la cancha de tierra, el crack que nace distinto. Pero la investigación en desarrollo deportivo insiste en que el talento no es solo una cualidad individual, se trata de una trayectoria. Los estudios sobre desarrollo de talento en fútbol señalan que las academias modernas ya no pueden limitarse al entrenamiento técnico. Deben integrar dimensiones deportivas, educativas, sociales y psicológicas para acompañar carreras de largo plazo. Una revisión sobre academias juveniles señala que los entornos formativos actuales combinan factores específicos del deporte, educación, apoyo social y acompañamiento psicológico para influir positivamente en las trayectorias de los atletas. Un joven puede tener velocidad, técnica y lectura de juego, pero si no tiene el apoyo emocional, continuidad competitiva, hábitos profesionales, escuela, contención familiar y oportunidades reales, el talento se vuelve frágil. De acuerdo con los expertos en formación profesional, una de las etapas más críticas ocurre entre los 17 y 23 años. Es el momento en que el jugador deja de ser promesa y debe convertirse en profesional. Ahí aparecen varios filtros. Pasar de categorías juveniles al primer equipo. Competir con extranjeros y jugadores consolidados. Sostener presión mediática. Adaptarse a cambios de ciudad o país. Sufrir lesiones. Aprender a manejar dinero, expectativas y frustración. Aceptar que el proceso no siempre es lineal. La literatura reciente sobre burnout y abandono en el deporte juvenil advierte que los datos sobre abandono suelen ser complejos, pero identifica una preocupación clara. La profesionalización temprana puede generar presión, agotamiento y salida prematura del deporte. Según Science Direct, un estudio sistemático sobre abandono en deportes de equipo encontró que la motivación y la experiencia deportiva son factores centrales. También señala que menor apoyo del entrenador y mayor presión por tener éxito pueden asociarse con el abandono. En fuerzas básicas, el jugador todavía está siendo formado. En primera división, ya está siendo evaluado como un producto de rendimiento. En ese caso, puede ser brutal. De pronto, el error ya no se corrige, se castiga. La banca ya no es aprendizaje, puede ser el olvido. En México existe una fuerte estructura de fuerzas básicas, pero el problema no siempre está en formar, muchas veces está en consolidar. Recientemente, Andrés Lilini, encargado de las selecciones menores en México, declaró en 2026 que las fuerzas básicas de la Liga MX están muy por encima de la MLS en estructura, metodología, capacitación de entrenadores, y destacó que buena parte de sus selecciones juveniles provienen precisamente de los clubes de la Liga MX. Balam Rodrigo, de origen chapaneco,
Hoy, uno de los poetas más destacados y reconocidos de la literatura mexicana contemporánea, exfutbolista, producto de la cantera de Pumas UNAM, también es biólogo y diplomado en teología pastoral. Habla respecto del modelo uruguayo de formación de futbolistas comparado con el mexicano, cómo la emancipación familiar puede ser un factor determinante en la potencial carrera de una o un futbolista. Toda la estructura, pero sobre todo en términos piramidales, que ahora pues, finalmente los equipos de fútbol en México se parecen más a corporativos, ¿no? A empresas privadas que a clubes deportivos. Y a mí me quedó claro cuando comencé a ir a Uruguay las primeras veces, el modelo uruguayo es quizá el más exitoso en términos deportivos y hablando de fútbol, quizá en el mundo incluso. Los uruguayos forman y exportan entre 300 y 350 jugadores al año a los clubes más importantes de Europa y de todo nuestro continente y más allá. Y es un país que tiene menos de 4 millones de personas. ¿Y por qué respondo con eso? Sucede que por el tipo de organización, claro que es un país pequeño, pero cómo se organiza el fútbol de manera tribal, de manera colectiva, no existen dueños de equipos de fútbol, son cooperativas. Y por otra parte, los chicos que hay hasta quinta división, de quinta división hasta la primera división, donde están los jugadores más talentosos, tienen las mismas responsabilidades, los mismos beneficios, la misma atención en términos mucho más democráticos e incluyentes. Y una vez que un niño o niña se incorpora a los clubes, a estas cooperativas, se transforma también en un pequeño accionista junto con su familia y colabora en términos de que tiene voz y voto dentro de esa estructura. Claro que hay directores, quienes dirigen, quienes coordinan, una cabeza principal, pero todas y todas son incorporados como en una gran familia. Y por otra parte, eso implica también que la familia acompaña al jugador y tiene entonces dos familias, la familia deportiva, el club, y su familia que se ha sumado al club. No se extirpa a la familia del proceso deportivo y además, por razones de las leyes en Uruguay y la exigencia de los clubes, los jugadores y las jugadoras siguen teniendo una formación académica exigente hasta al menos los estudios de bachillerato preparatorios, pero además les da una formación también que les permite administrar su profesión, es decir, en términos económicos, y también su persona en los medios, cómo se ven de manejar y demás, para que los derechos que tienen como trabajadores del deporte, que ese va a ser su oficio, no sean explotados, no sean abusados y tampoco se les elimine la infancia, se les robe la infancia. Sigue sucediendo obviamente hasta en el fútbol uruguayo, pero menos que lo que sucede en el fútbol, al menos en la estructura de nuestro país, que es totalmente contraria. Los chicos en las primeras divisiones se dedican a disfrutar y a jugar realmente, a divertirse, y entonces los clubes no prometen campeones, no prometen éxito, no prometen trofeos, prometen a los chicos y chicas que van a jugar, que van a divertirse, que van a encontrar placer en esto que conocemos como un deporte colectivo. El resultado no importa porque además están conscientes de que esa formación les va a ayudar a que el resultado en la vida o incluso si se dedican ya de lleno al deporte, finalmente van a encontrar no precisamente el éxito, pero van a llegar hasta donde tengan esas cualidades para llegar. En Chiapas he ido a lugares o a clubes y en los 7 primeras veces que yo fui, ninguno de los dueños de estos clubes o equipos o los profes no hablaban con mi hijo, todos se dirigían a mí. Y además yo no les dije que había sido jugador. En ningún momento hablaron con mi hijo y dijeron, vas a venir aquí a divertirte, vas a integrarte a un club. Todos prometían campeones y acercarse al equipo X, a colocarlo en las inferiores de tal, a ser exitoso, con contactos hasta en Europa. Dije, bueno, ¿y qué hacen acá en Chiapas, no? Bueno, con todo este éxito. Creo que ese arte de la simulación ha afectado de manera muy negativa, sobre todo porque tenemos
procesos de infancia y familiares que son coartados completamente, ¿no? Por eso tenemos tanta inmadurez psicológica y en la parte formativa y afectiva sobre todo, ¿no? Aunque es generacional, también hay el miedo a fracasar y a también no decir la verdad, de decir, bueno, tenés estas cualidades, pero también hay limitaciones, pero podés trabajar y finalmente en equipo. Pero tenemos una grave problemática porque también se quiere ver un éxito económico. Y creo yo que uno de los peores, digamos, ejemplos en eso, a pesar de que es muy exitoso el modelo universitario y de formación en Estados Unidos, es este modelo empresarial estadounidense, ¿no? Como dijo aquel presidente, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pues copiamos ese modelo de negocios, pero no tenemos recursos para hacerlo un modelo deportivo. Datos periodísticos señalan que otros formadores presumen una atención importante. Se necesita jugar más fútbol, fortalecer ligas menores, profesionalizar estructuras y generar mejores campos. Raúl Herrera, director de Fuerzas Básicas del América, afirmó que en México la formación se ha vuelto más profesional y que hoy se inculca al juvenil una cultura de cuidado, descanso, alimentación y exigencia. Al mismo tiempo, pidió mayor impulso a las ligas menores y mejores estructuras para que se juegue más fútbol en el país. El profesor Gabino Amparán, exjugador profesional, director técnico y líder en la formación de formadores a través de la Escuela Nacional de Directores Técnicos, señala que la infraestructura de los equipos y la Federación Mexicana de Fútbol es de primer nivel. Sin embargo, el hoy director de Fuerzas Básicas de FC Bravos en el fútbol de la primera división de nuestro país deja entrever también que a pesar de tener la estructura deportiva para que los jugadores crezcan, no se terminan de formar como individuos, sin contar que llegan con carencias técnico-tácticas y de conocimiento pleno del juego. México no carece de talento, tampoco carece completamente de metodología. El cuello de botella aparece cuando el joven debe pasar de la cantera al alto rendimiento profesional. Ahí ya no basta entrenar bien, necesita minutos, confianza, competencia, paciencia institucional y un club que crea en su proceso. Bueno, el detectar el talento es una visión con proyección, no inmediata. Esa visión de un jugador talento tiene proyección, o sea, la persona que lo estaba identificando visualiza un potencial que va a tener a futuro, y eso no es fácil, no cualquiera. Creo que te lo puede dar la experiencia, ¿no? Porque a esos chicos talentos se les observa en edades tempranas y lo más seguro es con muchas carencias, con mucha falta coordinativa, mucha falta de fundamentos elementales, técnicos, mucha falta de comprensión del juego y no se diga mucha falta de maduración psicológica, ¿no? Entonces hay que tener esa visión y esa visión pues no es fácil y no cualquiera la puede tener. Una vez que se identifica ese talento, para mí la más importante que es esa etapa, la formación y desarrollo de ese talento. Hay que desarrollarlo, hay que formarlo y hay que desarrollarlo. Ya lo identificas como un diamante, ahora hay que formarlo en todos los aspectos, ¿no? Y luego después que lo formas, que le das las bases sólidas en todos esos aspectos, físico, técnico, táctico, psicológico, comprensión del juego, que es un aspecto muy importante, ahora hay que desarrollarlo, ¿no? ¿Para qué lo desarrollas? Para que llegue a primera división. Y ahí creo que es el filtro y el cuello de botella más estrecho cada vez, por otros factores que seguramente lo platicaremos, ¿no? Porque no llegan. El exjugador y técnico, ahora analista de TUDN, Rafael Puente del Río, resalta que el problema es, en México, la falta de formación de formadores en técnicas psicopedagógicas, pero también la idiosincrasia, la cultura del futbolista mexicano. Puede haber comunes denominadores, por supuesto, de hecho los hay. En estos comunes denominadores sí creo que hay un déficit en cuanto a la preparación de quienes forman a los futbolistas, ¿no? Y eso pues tiene mucho que ver con la mala paga que el común denominador suele recibir. Entonces la vocación de formador, pues en el momento en el que la remuneración no es realmente positiva o alentadora, pues se nubla y entonces ya se privilegia el ganar por encima del formar, lo cual es bien peligroso. Eso es una. También otra es que creo que
en otro común denominador sí tristemente pasa que el hambre de triunfo, y esto es bien importante especificarlo, hambre de triunfo, porque algo que me encontré es que se suele, a partir de este déficit de formadores que hay, se suele juzgar muchas veces a quien a lo mejor llega con un estatus económico que está por encima de la media. Se suelen opinar con respecto a esos chicos de, no, no porque no tiene hambre. Y para mí el hambre siempre lo he considerado como las ganas de trascender, el hambre de triunfo, no la ausencia de comida o las dificultades que puedas enfrentar. Este sí tiene hambre porque tiene que tomar 6 camiones para llegar al entrenamiento, el otro lo trajeron sus papás en el auto que tienen, entonces él no tiene hambre. Me parece un juicio totalmente estéril, absurdo y carente de sustento, ¿no? O sea, insisto, el hambre son las ganas de trascender, y creo que ahí también hay un mal endémico del futbolista mexicano que no puedes generalizar, está clarísimo, porque ahí hay casos, sobre todo en el boxeo, que son muy representativos, ¿no? De gente con un hambre de triunfo ejemplar y que ha logrado trascender. O sea, México, no tengo ninguna duda que ha sido potencia a lo largo de la historia en el tema del boxeo. En el fútbol no hemos terminado por lograrlo. También suele a veces prevalecer esta cultura de la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Del no ser congruente. La congruencia, yo siempre he dicho que son, pues, que haya una correspondencia entre tus palabras, tus pensamientos y tus actos. Y entonces, pues, muchas veces mis palabras dicen que quiero ser futbolista, mis pensamientos dicen que quiero ser futbolista, pero después mis actos no están en correspondencia con mis palabras y mis pensamientos. ¿Por qué? Porque no me alimento bien, porque no descanso lo que debería descansar, porque no doy mi máximo esfuerzo a la hora del entrenamiento, porque mi vida post-entrenamiento no está en sintonía con lo que demanda el aspirar al profesionalismo. Por eso te decía que son multifactoriales, pero yo, si tuviera que elegir los 2 principales problemas, creo que sí hay indiscutiblemente un déficit alarmante en cuanto a la formación de futbolistas. Fíjate, un detalle que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. En Francia, para estudiar un curso para ser entrenador, son, igual que en México, 4 módulos. Pero una vez concluido el primer módulo, en Francia te acreditan para ser entrenador de primera división. O sea, cuando tú terminaste tu primer módulo, te dicen, toma tu título, no tu título, tu módulo, tu reconocimiento de que concluiste el primer módulo, pues sal y busca una oportunidad en primera división, a ver si la encuentras. Va a estar difícil porque hay 20 sillas o 18. No, es que yo no quiero entrenar en primera división, yo quiero formar niños. No, pues entonces regresa para acá y síguete preparando. Y una vez que concluyes el 4.º módulo, es decir, cuando más herramientas te dieron para esta mochila que traes como entrenador, entonces te consideran capacitado para poder formar futbolistas. Y es que ahí entran 2 valores trascendentales, que son evidentemente la pedagogía, que es extremadamente compleja, y obviamente también, bueno, proveerte de más herramientas para poder abordar la formación del futbolista, depurando los detalles más específicos del juego, como los principios básicos del fútbol, que son el pase, la conducción y la recepción, ¿no? Y en México es contrario. En México, una vez que terminas este primer módulo, te acreditan para entrenar niños, pero si quieres entrenar en primera división, entonces necesitas completar los 4. A mí me parece una incongruencia terrible, ¿no? Porque yo sí soy de la idea que a quien más debe estar formado y preparado es quien va a formar. Hasta coinciden las palabras, ¿no? Vas a formar, pues entonces fórmate mejor. Y ahí hay un déficit indiscutible. Ese es uno de los grandes problemas que aqueja el fútbol mexicano en cuanto al déficit en formación de futbolistas que accedan a la élite, que ese es el punto que planteas y que a mí sí me llama mucho la atención, ¿no? Y el segundo, pues creo que también es un poco a veces esta falta de compromiso, de hambre del jugador mexicano de sacrificarse, de buscar evolucionar. Y hablabas de los uruguayos, pues a lo mejor el uruguayo se desarrolla, por hacer una comparación, siempre siendo estas odiosas, el uruguayo pues se desarrolla en sus orígenes en un entorno a lo mejor no tan favorecedor y entiende que difícilmente va a resolver su vida si logra convertirse en jugador profesional y no da el salto, es decir, si se mantiene jugando en la liga uruguaya. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo y las remuneraciones no tienen nada que ver con la de otras ligas. En México está claro que si tú logras consolidarte como futbolista profesional en México, muy probablemente puedas en materia económica resolver tu vida. Y eso también va en sintonía un poco con esta hambre y con estas ganas de trascender y de dar un extra constantemente. La Liga MX ha intentado responder a este problema con normas como la regla de menores. Para la apertura 2024 regresó una regla similar a la aplicada entre 2005 y 2011, periodo asociado con la aparición de jugadores como Javier El Chicharito Hernández, Héctor Herrera, Andrés Guardado y Javier Aquino. Sin embargo, la discusión no es solo cuántos jóvenes debutan, sino qué ocurre después. Milenio Diario reportó que en la Liga MX se exigieron
1,170 minutos con jugadores nacidos en 2003 durante la fase regular, con sanción deportiva para quien no cumpliera. El debate fue si los clubes cumplían por obligación reglamentaria o si realmente creían en los juveniles. La estructura de nuestro fútbol nacional es una buena estructura deportiva. Tiene todos los escalones, que pudieran mejorarse obviamente, todos los escalones para que el futbolista se vaya forjando con los de su etapa, con la exigencia de su etapa, comparado con los de su edad, con los de su categoría, ir creciendo, ir escalando. ¿Qué lo va cortando o qué lo va frenando al jugador en esas edades? Bueno, el filtro propio de la edad. Está en la 15, a los 2 años va a estar en la 17. Si en esos 2 años, él por edad pues va a cortar, porque ya para la 15 no da, pero da para la 17. Pero también lo otro que lo corta es el desarrollo de ese futbolista. Si ese chico no desarrolló las habilidades para seguir compitiendo en la siguiente etapa, en el siguiente escalón, pues ahí tendrá que cortar, ¿no? Esos son los filtros naturales. En la 17 lo mismo, en la 19 lo mismo, en la 21 lo mismo. ¿Qué pasa ahora con ese brinco tan importante que es el que todos buscamos? El brinco de 21 a primera división. ¿Será largo? ¿Será muy alto ese brinco? Ahí está, creo que la reflexión, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí también? Que más que nosotros centrarnos en formar y en desarrollar futbolistas como individuos, porque nosotros debutamos individuos en primera división, no equipos, campeones, ¿no? O sea, nosotros no debutamos, quedó la sub-21 campeona, debuta todo en primera división, ¿no? Entonces, nuestro enfoque tiene que ser en el desarrollo individual. Y el desarrollo individual también se tiene que evaluar. Entonces, en esa evaluación, tú vas midiendo el avance y vas dando la proyección a primera división. Pero, ¿qué pasa? Nos centramos mucho en la competencia de semana a semana, porque así es nuestro campeonato. Y si nosotros nos enfocamos más en preparar partido para fin de semana, desenfocamos la otra parte del desarrollo individual. Y a lo mejor a Juan Pérez le falta mucho todavía los conceptos básicos, los fundamentos técnicos, y no hay el tiempo para darle los fundamentos técnicos y desarrollarlo pensando en que él va a ser mejor futbolista con eso, porque nos centramos en el colectivo, que es preparar un partido, preparar un 11 para que compita y gane el fin de semana. El debut puede ser al final una foto. La consolidación es una película. Un joven puede jugar 10 minutos para cumplir una regla y desaparecer el siguiente torneo. Por eso la pregunta no es solo cuántos debutan, sino cuántos tienen procesos reales de seguimiento. Se trata de miles de jóvenes y una de las peores selecciones mayores en Latinoamérica. Muchos no llegan, ni siquiera debutan. El problema radica también, de acuerdo a Rodrigo, en la ausencia de padrinazgos para poder asumir una cuota ya de por sí bastante onerosa a mediados de los 90, cuando surgió de la cantera de Pumas de la UNAM. Cuando estuve en la Ciudad de México y el equipo de mi universidad de la UNAM, que tuve chance de jugar ahí, pues de un proceso largo, talento no me faltaba, lo que me hizo falta fue entre 10 y 15 mil dólares para pagar y ganar. No tenía padrinos, madrinas, alguien importante que me recomendara, entonces me di cuenta que no hacía falta solo tener un potencial deportivo, ¿no? Como un jugador o un deportista de alto rendimiento, sino dinero, que era más bien tenía que pagar mi derecho de piso, así hay que decirlo, ¿no? En la maña de la dirigencia, para poder que me tramitan. Dice, bueno, si no tenés alguien que te recomiende, no me has recomendado, aquí nos sobra gente con talento, como has dicho, hay muchos. Necesitamos un apoyo para poder tramitar tu carta ante la Federación Internacional de Fútbol y que tener un registro y que puedas irte a algún otro equipo, te podamos vender, podamos representar, y como tu representante me llevo yo un porcentaje. Entonces me di cuenta que era una cuestión de negocios, y entonces es como el creyente que se da cuenta de que la institución religiosa y la religiosidad han terminado con la espiritualidad, ¿no? Y aquello que era sagrado es más bien cantante y sonante, ¿no? Entonces podés comprar ídolos en cualquier lado o venderlos en dado caso. La psicología del deporte ha señalado que las características psicosociales son decisivas en academia de fútbol. Resiliencia, regulación emocional, disciplina autónoma, manejo de presión, comunicación, toma de decisiones
y capacidad para enfrentar transiciones. Una investigación de 2025 sobre habilidades psicosociales en academias de fútbol subraya que el jugador debe desarrollarse como persona y no solo como atleta, porque las habilidades para la vida aumentan sus posibilidades de manejar transiciones dentro y fuera de la cancha. Factores pueden truncar carreras: burnout o agotamiento mental, miedo al error, pérdida del disfrute, presión familiar por salvar económicamente a la familia, falta de escolaridad o un plan B, lesiones sin acompañamiento emocional, representantes que aceleran procesos y entornos donde el joven es tratado como inversión y no como persona. El psicólogo del deporte, catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y quien trabaja con deportistas profesionales de alto rendimiento, el Dr. Joaquín Holguín, nos da claridad a este respecto. Dentro de esta etapa formativa existen diferentes etapas en donde el niño pues va a estar desarrollando ciertas habilidades, sobre todo en las etapas de formación inicial, que estas comprenden de los 4 años a los 10 o a los 13, en donde el objetivo principal que se busca dentro de esta etapa es el desarrollo de estas habilidades motrices, encaminadas precisamente a cumplir con el objetivo principal, que es la diversión. Y es aquí donde muchos papás pues empiezan a tener esta visión errónea de que el niño a estas edades ya tiene que estar realizando ciertas actividades ya de nivel profesional, y no es así. Por eso aquí en México tenemos muchos deportistas o muchos niños que generan este repudio hacia el deporte, porque muchos papás lo único que están haciendo dentro de estas acciones pues es de que les están adelantando una etapa para la cual el niño todavía no está desarrollado o todavía no tiene la madurez específica. Por eso dentro de las primeras etapas, que es de los 4, considerando estas etapas iniciales, hasta los 13 años, pues el objetivo principal es la diversión, no tanto el modo competitivo, pero ya a partir de los 13, ya la visión del deporte, que era un objetivo de diversión, aquí ya va a cambiar, y en donde el objetivo principal pues ahora sí se va a transformar en esta parte de la competitividad. Muchos jóvenes no abandonan porque dejaron de amar el fútbol, simplemente abandonan porque el fútbol dejó de ser un espacio de juego y se convirtió demasiado pronto en deuda, presión y supervivencia. Simplemente están quemados, a veces por los propios padres, quienes demandan un retorno de inversión. Cuando las niñas y niños o adolescentes llegan con un especialista de salud mental, el problema generalmente radica en sus padres y madres. Ya es muy triste poder encontrar a veces que me llegan niños de edades tempranas, sobre todo en etapas formativas, que ya presentan estos estados de burnout, y esto se debe a esta presión que se genera a partir de estos papás que están obsesionados en que el niño ya tiene que estar cumpliendo con esas demandas. Cuando entendamos de que a veces el niño simplemente lo quiere hacer por diversión, ¿sí? Entonces, estos estados de burnout generalmente se deberían de presentar ya en etapas adultas, o ya cuando se tiene una formación ya más profesional o ya más específica. Cuando se presentan estos casos de burnout, pues lo que tendríamos nosotros que hacer como psicólogos, pues primeramente sería evaluar y ver las dimensiones en donde se está reflejando estos estados de burnout, y aparte de ahí pues ya estar buscando cuáles serían las herramientas que nos estarían ayudando para disminuir este tipo de problemáticas, que una de ellas pues es el uso de las herramientas de atención plena, o lo que se conoce como el mindfulness, que nos podría servir para poder bajar este tipo de problemáticas dentro de los deportistas. El talento no se pierde en un solo día. Se va desgastando en silencios, cuando no hay minutos, cuando una lesión no se atiende, cuando la presión pesa más que el disfrute, cuando el club no acompaña, cuando la familia no entiende, cuando el joven no tiene otra identidad fuera del fútbol. Por eso, hablar de talento frustrado no es hablar de fracaso individual, es hablar de sistemas de formación, porque llegar no debería significar solo debutar. Llegar debería significar tener condiciones para sostenerse, crecer y, si el fútbol termina,
poder seguir viviendo con dignidad. Esto fue el silbatazo final. Pero el fútbol da revanchas y vamos a regresar. No te pierdas el próximo capítulo De Lo Redondo del Fútbol, un espacio para entender el juego más allá de la cancha. una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través de Radio UACJ. Con Elizabeth Dweckman, Y Ramón Morales. Grabación, Gilberto Valtierra. realización y diseño sonoro, Ramón Morales. Conduciendo por el centro de la cancha, abre por el sector de la derecha, hacia el centro. ¡Gol!